Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a trabajar, a pensar en lo que es la evaluación de las praxias y las noxias. Como dijimos en la materia de introducción a la neuropsicología, cuando pensamos en las praxias principalmente, yo creo que las expresiones de Portellano, que las declara en el año 2005, son como muy acertadas y más conceptualizadas. En la jerga o en lo que decimos habitualmente, lo que decimos que la praxia es la coordinación de un movimiento con la realización de un fin. Pero como él dice, tiene diferentes procesos, es la recepción del programa de información sensorial, se debe establecer el plan general para realizar esa operación y tiene que haber a su vez una inervación motora. Claramente lo que dice es que hay un sistema conceptual y un sistema de producción. Entonces, cuando hablamos de la utilización de elementos, del funcionamiento de los objetos, pensamos en una praxia o en la evaluación de una praxia ideatoria. Mientras que cuando hablamos de un programa motor que se encarga de almacenar y utilizar y realizar la representación sensorio-motor en una ejecución motriz, se habla de una praxia idiomotora. Entonces, como también este slide ya lo vimos en digamos, en el hábito clínico, en la evaluación clínica habitual que realizamos, sí siempre podemos evaluar lo que son las apraxias idiomotoras, como el mostrar el puño, saludar, sacar la lengua, chasquear los dedos, etcétera. La apraxia ideatoria, como usar un peine, como usar un cepillo de dientes, la llave, el martillo y la praxia constructiva o visoconstructiva. Bueno, por supuesto, también está la praxia bucofacial, la praxia del vestirse y la praxia de la marcha. Entonces, cuando nosotros hablamos de las apraxias, interesante que en el libro de Ardila y Rosselli, digamos, este libro ustedes lo tienen en la biblioteca de la universidad, cuando habla de las apraxias de las extremidades, habla con movimientos con significados y movimientos sin significados. Algunos ejemplos, bueno, o no. También esto es importante que cuando se evalúan las praxias se hacen por orden verbal y que la persona solo lo haga sin ningún tipo de imitación y por imitación. Esto es algo que uno tiene que reflejar en los informes neuropsicológicos. Fíjense que en los ejemplos que pone con movimientos con significado es hacer el gesto de adiós, acercarse, negación, peinarse, cepillarse los dientes, serruchar, cortar con unas tijeras, martillar con un clavo. Mientras cuando habla de movimientos sin significado, tanto por orden verbal como por imitación, es colocar la mano en el hombro opuesto, colocar el dorso de la mano sobre la frente, colocar la mano sobre el pecho, dibujar un 8 en el aire, hacer un círculo en el aire, colocar la palma de la mano sobre su cabeza, colocar la palma de la mano en la nuca o tocarse la barbilla con la yema de los dedos. Pero luego también plantea las apraxias ideacionales como preparar el envío de una carta, seguir la secuencia necesaria para encender un cigarrillo y preparar un café. Uno puede observar que según los autores hay como una discrepancia en el sentido que para otros autores el cepillarse los dientes o el cortar con una tijera o martillar un clavo puede ser, como se dice en el slide anterior, una praxia ideatoria. Pero estos autores, perdón, lo clasifican de acuerdo a las extremidades. También habla de la apraxia bucofacial, fíjense, hacer cara de mal olor, mostrar los dientes, sacar la lengua, colocar la lengua a la derecha, colocar la lengua a la izquierda, entre otros. También la apraxia oculomotora, como la búsqueda visual, tan importante para la atención, el seguimiento de los objetos y el movimiento de los ojos bajo el orden verbal. Y en la apraxia ideacional, habla de hacer una venia, ponerse de rodillas, caminar hacia atrás, pararse como un boxeador,
bailar y sentarse. Es decir, hace una diferenciación entre las extremidades y acciones que hacen con el cuerpo. Lo importante es destacar que todas estas tipos de observación que uno va a hacer a través, como dijimos antes, de una orden verbal o de una imitación, nos puede dar cuenta de estas dificultades de las apraxias, tanto idiomotoras como ideacionales. Y también de las apraxias visoespaciales, ¿no? Bueno, el reconocimiento derecho-izquierda, la tan conocida copia de la figura compleja de Rey, los diseños con cubos y rompecabezas, dibujo espontáneo, dibujo de un reloj, reconocimiento de figuras superpuestas, reconocimiento de figuras esquematizadas, reconocimiento y localización de puntos en un mapa, prueba de SEMES, reconocimiento de orientación de líneas, de bisección de líneas, de negligencia visual y una prueba de reconocimiento de caras. Es importante destacar que en todas las, voy a terminar acá en esta parte, es importante destacar que en la evaluación neuropsicológica tradicional, o podríamos decir básica en este sentido, nosotros no tomamos en general en las diferentes instituciones, no se administran, no se evalúan todos estos tipos de praxia. En general se van a evaluar cuando se sospecha de deterioro, es decir, con esto quiero decir que hay elementos de la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas que sí o sí se van a evaluar. Pero en el caso de las apraxias es cuando seguramente la injuria neurológica nos hace pensar, nos genera el saber que esta persona puede tener la presencia de una alteración en las apraxias idiomotoras o ideatorias. Como así también, pero no, perdón, no, cuando uno plantea la visoconstrucción. La visoconstrucción son elementos que se evalúan o áreas o subítem de los test que sí se administran en las evaluaciones tradicionales o clínicas, podemos decir, o básicas. Y bueno, lo tenemos en las pruebas de screening, de rastrillaje, donde está la famosa conversión de los pentágonos del mini mental, y en la prueba de Moca, que lo estuvimos viendo anteriormente, está la copia del cubo y el dibujar un reloj. En relación al dibujar un reloj, en esto se dan 3 puntos, pero hay otras puntuaciones que son uno sobre 7 puntos y otro sobre 10 puntos. Cuando hablamos de la famosa figura compleja de Rey, como todos sabemos, evalúa dos áreas, que es la visoconstrucción y por el otro lado la memoria a 3 minutos, ¿no? Aproximadamente. Como material tenemos que tomar las figuras, según el manual está la figura A y B, la más tradicional es la B, tiene que haber una hoja de anotación, lápices de colores y cronómetros. Y copié textual del manual donde dice la consigna, aquí tenemos un dibujo y su tarea consiste en copiarlo en la hoja que le he entregado. No es necesario que la copia sea exacta, pero sin embargo es preciso prestar atención a las proporciones y sobre todo no olvidar ningún detalle. No hace falta que se apresure demasiado, comience con este lapicero o lápiz. Entonces, cuando uno habla de la figura compleja de Rey, es interesante porque cuando evalúa la visoconstrucción, no solamente se considera el puntaje total, que son 36 puntos, como dice ahí, la interpretación de los resultados se va a dar en el puntaje total. En ese primer punto se dice, como ven en la figura, cada uno de los elementos, bueno, tiene un número representado que lo referencia, que son 18, y por cada unidad se va a dar una respuesta correcta, que es que esté bien situada, va a ser 2 puntos, que eso sería lo mejor en cada uno de los ítems, es decir, que esté realizada correctamente y bien situada, mientras que si está mal situada 1 punto. También puede ser deformada o incompleta, pero sí reconocible.
Si está bien situado, un punto; si está mal situada, 0,5 puntos; o irreconocible o ausente, que serían, por supuesto, 0 puntos. De eso me suma 36, que después voy a tener los baremos con sus medias y desvíos estándar para poder considerar la puntuación. Pero también es el tiempo de la estrategia, ¿no? Fíjense que hay 7 tiempos; esto lo van a ver claramente y con muchísimo más detalle en el manual del test de Rey, donde los dos primeros son los más frecuentes. El primero es el más frecuente, y que el primero digamos, se basa en comenzar con la construcción del armazón, que es el rectángulo. Y lo que es interesante es, al asumir que es una figura compleja, lo que marca que hay un armazón, y después las personas van a poder hacer no los detalles, sino los diferentes elementos a partir de ese armazón. Que esto no sucede tan específicamente en el punto, digamos, en la estrategia 2 o en la estrategia 3. Para más detalles, y cuando ustedes interpreten una figura, es importante tener a mano el manual. Para esto también, algunas personas toman con un solo color, pero otros evaluadores toman con diferentes lápices de colores, que esto es lo que me permite poder observar cómo el paciente está evaluando cómo está realizando, pero es decir, cómo está copiando este, la figura. Bueno, y también el tiempo, y uno va a marcar cuánto tiempo lo realiza. Otra figura que también se utiliza es la figura compleja de Benson. La figura compleja de Benson surge especialmente en lo que se llama la UDS, que es como, digamos, la Task Force de pruebas de evaluatorias de Alzheimer. Y es una figura que es, como se ve, es más simple que la figura compleja de Rey, con lo cual es interesante para evaluarlo en adultos mayores. En lo personal, yo en adultos mayores administro esta figura, y en adultos jóvenes, podemos decir, la figura compleja de Rey. También la figura de Benson evalúa la visoconstrucción y la memoria, pero la memoria a los 10 o 15 minutos. Y es similar a lo anterior, es decir, la persona va a tener que copiar esta figura en el diseño lo mejor que pueda. Lo que tiene, bueno, y también tiene la etapa del reconocimiento, donde a la persona se le muestra, luego, por supuesto, la memoria diferida, estas 4 opciones. También en algunos, podemos decir, en algunos manuales hay un manual, pero hay diferentes versiones del test de Rey, también plantean el tema del reconocimiento. Volviendo a la figura de Benson, lo que es interesante es que tiene baremos muy importantes. Los baremos del lado UDS se realizaron aproximadamente en 3.000 personas. No aclaran de las nacionalidades, pero lo que sí es importante, que fíjense, separa en hombres y mujeres, y lo más importante, que separa según la década etaria, pero también con personas de menos de 12 años de instrucción, personas con secundarios incompletos o secundarios completos, y con personas de mayor escolaridad. Creo que esto le da fuerza para hacer digamos, la comparación con los baremos esperados. Otra prueba muy utilizada es la construcción con cubos, la construcción con cubos que se hacen todos los WISE, la escala de Wechsler. Bueno, en el WISE 4, como muchos de ustedes seguramente saben, hay un manual de administración y un protocolo de registro, un cuaderno de estímulos que se ve en la figura que está en la parte superior, y la persona con los cubos, todos tienen un lado blanco, un lado rojo y mitad blanco, debe copiar las figuras. La primera a la izquierda es la más simple, después se juntan, que sería con 2 cubos; con 4 cubos se realizan varias de las figuras, y con 9 cubos, la que tenemos a la derecha, es la figura más compleja, podemos decir.
La construcción con cubos es algo que se evalúa, se administra especialmente en todas las, este, las evaluaciones. Como dijimos, como cuando se evalúa la visoconstrucción, que ya lo habíamos un poco visto en introducción, digamos, una cosa es, digamos, lo horizontal, donde ahí uno evalúa el dibujo, las figuras de copia. Y también lo que es, y como por ejemplo la figura compleja Rey o el test de Benson, pero también lo bidimensional se evalúa a través de la construcción con cubos. Si uno va a las noxias, como esto lo marcamos, la misma slide está en introducción, es el proceso de reconocimiento de los estímulos gracias a las funciones integradas en las áreas de asociación al cerebro, es decir, es el reconocimiento de los estímulos tanto visuales o auditivos o táctiles, y en particular lo que se evalúa en las evaluaciones neuropsicológicas, evaluamos la capacidad del reconocimiento visual. Hay muchos test, esto también, son test, o cuando uno va a evaluar las noxias son porque uno sospecha que un tumor o un accidente cerebrovascular pudo haber generado una alteración de las noxias y entonces se evalúa este test. Uno de los test más utilizados es el test de las campanas, donde la persona tiene que rodear con un círculo todas las campanas que observa en la lámina. Y fíjense que lo que dicen digamos, los textos es que evalúa la atención, el escaneo visual y la percepción visual, y especialmente ya en el manual del ESAC del 2004, lo que plantea que puede evaluar lo que es el síndrome de la heminegligencia visual de leve a moderado. Entonces, para concluir, es importante pensar, hay muchos más test de evaluaciones de la visoconstrucción, pero en general la visoconstrucción está acotada en las evaluaciones neuropsicológicas, en particular a la visoconstrucción. Pero también, por supuesto, podemos ver las praxias idiomotorias y diatorias, y en el caso que las injurias eh, de las injurias, además la observación clínica, también podemos pensar en la evaluación de las noxias. Bueno, muchas gracias.